La primera pregunta, Gustavo, tiene que ver con que el patrimonio actualmente está en boca de todos, ¿sí? Hay mucha gente hablando de patrimonio, eh, vemos mucha movilización también, podríamos llamar movilización social, a propósito de temas patrimoniales, pero sin duda que esto no ha sido siempre así, ¿cierto? Eh, Tú que tienes un tiempo trabajando en la Municipalidad de Santiago, ¿cómo era la situación en relación al patrimonio años atrás? Digo, 20 años atrás. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, efectivamente el tema, como tú dices, del patrimonio, al menos el patrimonio construido, porque hay un patrimonio inmaterial, es una temática que ha ido surgiendo con más fuerza en los últimos años, en distintos sectores de la ciudadanía, en distintas partes, ¿no? Pero efectivamente yo diría más allá de los 20 años, al menos en la Comuna de Santiago, yo diría que no era un tema tan relevante así arriba de la mesa. Había sí, bueno, por supuesto, el plano regulador, por ejemplo, contemplaba algunos inmuebles y zonas, pero no era algo que nos dijera, yo diría más bien un fenómeno que todavía estaba bastante incipiente respecto a lo que hay hoy día. ¿Y esa condición incipiente se manifestaba en qué objetos, respecto de qué territorios, dónde había o respecto de qué había preocupación patrimonial o reflexión en torno al patrimonio? Lo que pasa es que el plano regulador que existía, digamos, bueno, el plano regulador que fue un anteproyecto que hizo el arquitecto urbanista vienés Karl Brunner, el año 29, el anteproyecto, que después fue un proyecto como tal y fue el primer plano regulador de la Comuna de Santiago en la década de los 40. Ese plano regulador se mantuvo con una gran cantidad de modificaciones de todo tipo hasta el año 90, en que entró en vigencia un nuevo plano regulador. Sí, pero era tal la cantidad de modificaciones que esto tenía, que efectivamente como instrumento de planificación era cada vez más problemático. Entonces el municipio más o menos en el año 82 encargó un estudio del nuevo plano regulador a una oficina particular que era Habitat, y esa oficina lo trabajó por lo menos hasta el año 89, si no me equivoco, y ahí finalmente el año 90, ya cuando asume el nuevo alcalde de Santiago, que era Jaime Ragrera de la Fuente, entró en vigencia ese nuevo plano regulador. Ahora, ya en ese instrumento de planificación de ese estudio, digamos, del 82 al 89, ya aparecía igual o se reconocía un cierto conjunto de inmuebles de valor patrimonial. ¿Cuáles eran esos? ¿Te acuerdas? Pero en general, claro, eran inmuebles, o ya había zonas típicas también, pero generalmente eran más bien elementos de cierta monumentalidad o de cierta carga histórica importante, como San Francisco, la iglesia de San Francisco, la catedral, qué sé yo, la iglesia de Santo Domingo, me refiero a la moneda, por supuesto. O sea, digamos, el listado en general era un listado que efectivamente destacaba una cierta cantidad de inmuebles religiosos o públicos que tenían una evidente carga histórica, arquitectónica, etc. Pero yo diría que en ese listado todavía no aparecía, como apareció en los tiempos más recientes, digamos, un registro patrimonial de inmuebles que podríamos llamar más modestos, más del común, digamos. Sin embargo, es a comienzos de los 90 que también comienza a aparecer un interés por la, comillas, condición patrimonial que podrían tener sectores o inmuebles más, como tú ocupaste la palabra, modestos. Sí, lo que pasa es que efectivamente, como lo comentamos en esa sesión del curso, claro, entra en vigencia el nuevo plano regulador en el año 90 y de inmediato el municipio decide someter a una gran consulta ciudadana vecinal el estudio del plan de desarrollo económico y social que la misma Municipalidad de Santiago le había encargado a la Universidad Católica y que se realizó más o menos entre el 88
Ya. Fueron como 2 años, que era todo un plan de desarrollo económico y social que fue con mucho académico, un trabajo enorme. Y lo que hace la municipalidad entonces con el nuevo alcalde, que cuando digo nuevo alcalde me refiero no solo al nuevo alcalde, sino que además es un nuevo pedido político. Claro. De ese gran trabajo, de ese gran estudio, digamos, a través de la Corporación para el Desarrollo de Santiago se realiza un documento síntesis que se denomina Municipio y Participación. Y ese documento entonces y esa síntesis se somete, repito, a un debate ciudadano en un proceso que duró por lo menos unos meses, en el cual a través de las distintas estructuras de participación de la época, junta de vecinos, o agrupaciones vecinales o cosas, digamos, distintas de escala, se realizó debate, o sea, difusión primero y discusión, de modo tal que fueran los vecinos que participaban en estos eventos, de algún modo los que fueran determinando los alcances y el valor que tenía hasta el momento el plan de desarrollo. Elaborado por la Católica entre el alcalde Alessandri y Leonardo. Pero ¿cuál es la conexión tú? Porque pues, ya yo quiero llegar ahí, lo que pasa es que para llegar a esto otro hay que partir de ahí primero. Bueno, entonces, en ese contexto, el estudio de la Católica, por ejemplo, por lo que yo recuerdo, no le daba muchas posibilidades a la Comuna de Santiago en ese entonces de generar un espacio, una cierta atractividad, así, al tema de vivienda. La comuna había tenido una evolución de los años 40 muy importante, había pérdida de población, la mitad de la población de la comuna de respecto al censo entre 42 y 82 había perdido más de la mitad de la población. Y había un gran cambio de uso en la comuna en general, en el sentido de vivienda a talleres, galpones, industrias, comercio. Entonces, desde ese punto de vista, claro, no era y la comuna más tenía una connotación de estos atributos no muy favorables, de congestión, de contaminación atmosférica, etc. Digamos, no se visualizaba como un espacio que fuese atractivo al tema de vivienda. Entonces, digo esto porque en este estudio, como digo, en este debate con las ciudadanas se organizan, digamos, grupos de trabajo. Los vecinos, organizados por sectores, tienen que elegir delegados, elecciones de los mismos vecinos, digamos. Delegados que iban a ir a su vez a participar a la culminación de este proceso participativo que se llamó la primera Convención de Santiago, que se realizó el mismo año 90. En el Diego Portales, fueron 3 días seguidos en que las distintas comisiones organizadas, digamos, estructuradas por los delegados que habían sido elegidos por los propios vecinos y en distintas materias de interés de la comuna en función del plan de desarrollo. Bueno, uno de los temas era el tema de la vivienda. Había otro más, pero uno de los temas era la vivienda. Entonces, en ese debate, en esa convención, los vecinos se plantea en el fondo, los que participan al nuevo municipio, una demanda, un requerimiento de que tome acciones, vea el modo como poder, por una parte, atraer nueva población y por otra parte, retener a los que están. Una doble dinámica, atraer nuevos y retener a los que están. Y de ahí entonces va a surgir, el municipio va a formular y va a mostrar al detalle, porque sería para otra entrevista, ¿no? El denominado programa de repoblamiento, iniciativa pionera en el caso chileno y una de las más exitosas desde el punto de vista dinámica que era en América Latina, ¿no? Y enseguida hubo 2 programas adicionales. Uno era el programa de rehabilitación, básicamente ciclo y pasaje, y otro que era el de mejoramiento barrial o algo así, que entonces se juntaron en uno solo. Entonces, el repoblamiento, por supuesto, era una dinámica de ver cómo generar los mecanismos, la gestión para atraer inversiones privadas inmobiliarias al tema de vivienda de la comuna nueva. Y el REA era más bien atacar procesos de mejoramiento con subsidios, fondos perdidos de mi propio municipio, el Cité y Pasaje, que era el parque de vivienda social más importante de la comuna
en esa época de 200 a 2.000 personas, pongámosle, la población era de 36.000 más o menos que vivían en sitios de pasaje. De modo de generar un mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los sitios de pasaje, que era un mecanismo de retención, y el otro era un mecanismo de atracción. Bien. Tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con el patrimonio? De hecho, eso me estoy preguntando. Me parece, muy bien. Bueno, de partida, hay que decir del comienzo, hay muchos de este parque, sitio y pasaje, no todos, pero hay un porcentaje que de algún modo uno se da cuenta que es un patrimonio. ¿Cómo uno se da cuenta que es un patrimonio? ¿Tú como Claro, arquitecto? Como arquitecto, o sea, digamos, lo que pasa es que hay tipo, dentro del tema sitio y pasaje, una de las tipologías distintas. Los sitios y pasaje fue, podríamos llamar de algún modo, la manera como la ciudad se densificó entre el fin del 19 y el 20. Claro, Si hacemos un símil, es como si era una manzana, un agente X privado puro, por lo tanto público, digamos, o entidades de la Iglesia Católica o privado inmobiliario, qué sé qué, compraban uno o dos lotes y lo que hacían en vez de ser un edificio vertical, un edificio horizontal. Es como abatir, porque se genera un pasaje al centro, baterías de casas de mínima en ambos bordes. Claro, de mismas dimensiones. Que de algún modo equivale como si, en vez, porque tecnológicamente no había los recursos para hacerlo para arriba, es como yo densifico hacia el corazón de la manzana. Pero con la gracia que la configuración morfológica de la manzana se mantenía. Claro. Porque la fachada continua, uno o dos pisos, el acceso y el espacio al interior bien común. Sí, sí. Entonces tú densificas, pero el aspecto general de la manzana como tipología edificatoria no se percibe un cambio más radical. Entonces, dentro de esta tipología hay sitios y pasajes que tenían un interés arquitectónico y social, digamos, sin necesidad de estudiar enormemente arquitectura. Ya, eso, permíteme interrumpirte para plantearte una pregunta, porque cuando tú dices uno se da cuenta, claro, yo por eso te llevo a esta condición de arquitecto, ya cierto, ese uno corresponde a tus colegas de la municipalidad en esa época, quiero decir, todos los arquitectos de la DOM o de la municipalidad reconocían frente a ese tipo de CITES particulares que tenían un valor patrimonial, o era también una cuestión controversial o al menos no, yo diría que no convenida. Por eso yo te decía que en esos tiempos todavía el tema patrimonial en este aspecto no era algo que estuviera así sobre la mesa instalado. Efectivamente, cuando yo digo uno me refiero a que a lo mejor hay algunos CITES que incluso para personas que no necesariamente tuvieran una mayor visión patrimonialista, por su arquitectura o por los arquitectos que lo diseñaron, por ejemplo el pasaje Hurtado Rodríguez o el pasaje Adriana Cauciño, que está en el final en Huérfano, que tiene una palmera al medio, que es una arquitectura con estilo, digamos así. Yo diría que ya en esa época, o el CITE, que se llama CITE Las Palmas, que está en la avenida Matucana, digamos que da la espalda a la Quinta Normal, al parque, que tiene dos torreones hacia Matucana, que esa además es obra de un arquitecto chileno y francés que era Julio Bertrand, y además que fue hecho para la familia Bertrand al origen. Había ciertos elementos así que aún, a lo mejor sin definirlos como patrimonio, pero sí se le reconocía un interés de arquitectura, desde el punto de vista, tú mirabas ese citera, por ejemplo, la Diana Cauciño, y bueno, había un tema de arquitectura, de escala, de elementos que, bueno, igual yo creo que en general era un elemento que uno podría decir más compartidamente que tenía valor. Pero todo este tema lo digo en qué sentido, que entonces comienza esta dinámica de repoblamiento y parte fundamentalmente en el sector poniente. Poniente respecto a la norte-sur, poniente norte y poniente sur, o sea, me refiero a la media norte y a la media sur. Pero si bien al comienzo fue un proceso más lento y más complejo, por eso creo que quiero entrar en el repoblamiento porque sería para otra sesión. Yo diría que hay elementos que empiezan a surgir. Primero, en la parte sur de la Alameda, quizá de los primeros, en el primer momento, en que empieza a producirse una dinámica ciudadana respecto al impacto que los nuevos proyectos estaban generando en el barrio.
estoy hablando del sector SACIE, República, Ejército, que sé yo, en España, toda esa área, empezaron entonces a emerger edificios en altura de varias plantas, digamos. Y ahí ya hubo un primer fenómeno, fue que frente a lo cual el municipio hace una modificación del plano regulador comunal a mediados de los 90, 96, creo que se aprueba, en que reduce las alturas de edificación, las alturas máximas de edificación en todo el cuadrante al poniente, la norte-sur, al sur de la media, y no me acuerdo si está blanco, lo que hoy día se denomina el barrio universitario, aprox. Claro. Y ahí la norma que existía del plano regulador, repito, que había comenzado a comienzos del 90, que era 35 metros más rasante, o sea, la posibilidad de construir más sobre el 35, baja, se reduce radicalmente a 20 metros máximo y sin rasante, o sea, 9 pisos más o menos, 10 pisos. Entonces yo diría que ahí fue un primer momento en que hubo elementos de la sociedad civil, de los vecinos, que actúan y logran que el municipio de algún modo recoja esa inquietud y haga este cambio. Sí, pero no necesariamente quizás todavía con conciencia patrimonial, sino que en el sentido de que frente a este fenómeno la gente dice, no, pues si yo, este barrio me gusta, tiene casonas bonitas, no quiero ser expulsado. Ok, o sea, tú me dices, sin todavía por parte de la ciudadanía conciencia de si aquello era o no patrimonio, hay una organización que tiene como propósito defenderse, por decirlo así, defender barrios, despliegan una estrategia defensiva respecto de la posibilidad o la amenaza real o potencial de que les construyan edificios en sus barrios, más o menos. Sí, yo con franqueza lo desconozco, no lo sé, la dinámica social que hubo, con franqueza no sé si fue organizada o de qué forma se armó, pero lo concreto fue que ese fue el primer cambio concreto del plano regulador post-90 en que tuvo que ver con este tema, este conflicto de cómo congeniar la relación urbana a través de nuevos proyectos, repoblamiento, con el tejido urbano existente. Entonces, claro, porque pensando en experiencias posteriores, ¿cierto? Esa estrategia de repoblamiento podría haberse materializado en la construcción de grandes torres. Sí, porque por eso es que en ese sector ya había comenzado, porque a nivel de mercado inmobiliario, una vez que el tema comienza a instalarse, al comienzo el inmobiliario no se metió en este asunto de repoblamiento, pero cuando entra, los sectores más atractivos desde el punto de vista inmobiliario como mercado era Santiago Poniente Norte, o sea, Brasil, Yungay, básicamente, algo Mapocho, y lo que llamaríamos el sector de 18 República, Ejército, en España, así, todas estas áreas. Entonces, en ambos casos empiezan a aparecer proyectos. Al comienzo, como el caso de Santiago Poniente, los proyectos de renovación son edificaciones bastante escaladas, de 4 pisos, 5 pisos, que se inserta más o menos en la lógica general, Pero rápidamente, en la vez que empieza a descubrirse que efectivamente hay un mercado, que hay demanda, y que contrariamente a todo lo que uno podría imaginar por los estudios anteriores que no lo iba a ver, lo hay. Y en Santiago Sur Poniente también empieza a haber una dinámica creciente de subida de preparo de suelo por este fenómeno y de altura también. Ahora, en el caso de Santiago Poniente, ya vamos a llegar en patrimonio, el municipio, habiéndose aprobado el año 90 el nuevo regulador, acomete de inmediato un reestudio del plano regulador en Santiago Poniente, o sea, lo que es barrio Brasil, Mapocho, Yungay, a comienzos de los 90, encargándole a la Universidad de Chile, a esta Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 3 estudios seccionales sucesivos sobre Brasil, Mapocho y Yungay. Yo llegué al trabajo, el tema municipal en el área de urbanismo, siendo como contraparte del último, que fue Yungay. Y menciono esto como lo mencionaba en la clase, ¿por qué? Porque en ese estudio que se encarga a esta facultad,
que dirigía la parte de aquí de la facultad, lo dirigía Manuel Fernández Leiner, que en paz descanse, como director del departamento de urbanismo de aquí de la FAU. Ellos aplican una metodología de análisis urbano, arquitectónico, morfológico, digamos, a partir del intercambio que tienen con la Universidad de Berlín, del profesor, ¿cómo se llama? No sé, ya me acuerdo, de casos con Alemania. Y entonces, en ese estudio, esa metodología, lo que encontré yo interesante mirándolo hoy día, digamos, era que se elaboraba primero un estudio de imagen urbana del sector. Y esa imagen urbana del sector se construía a partir del periodo de lo existente, a partir del análisis de lo que era el tejido urbano existente, respecto a su escala, respecto a la subtipología de calle, respecto a la altura de edificaciones, a los elementos singulares que uno podía destacar en el paisaje urbano, etc. Y a partir de ese análisis de lo existente, se plantea en consecuencia se elaborar una propuesta normativa que viniera de algún modo a acoplarse, a apoyarse sobre esa base del conocimiento de lo existente. Ajá. Y con esa lógica decir, por ejemplo, ver esta perspectiva de esta calle, tiene este skyline, este perfil, hay elementos singulares interesantes y otros que no, hay situaciones, en fin, y la propuesta de cómo se vería así, con la norma que estamos proponiendo, cuál sería la visión de ese espacio urbano, de esa parte de la ciudad, con la norma en el caso que se construya todo lo que se pudiera construir con la nueva norma. O sea, como hoy es así y podría ser así. Ahora, eso bueno, no culminaron, pero a mediados de los 90, y ahí me toca a mí mencionarme mi aparición en escena. Ahí llega, aparece en escena. No solo, pero me refiero a la edición doble con el doctor Miguel Saverio. Bueno, es que en el marco del estudio de la Plaza de Eduardo Yungay, y habiendo comenzado un proceso de intercambio técnico con París, con el taller parisino de urbanismo, la Atelier Parisien de Urbanismo. Bueno, tampoco voy a contar la historia porque sería otro capítulo distinto. Tenemos ya 3 capítulos para esta. Bueno, sería otro capítulo de nuestra historia urbana. De la comuna. Así lo podríamos llamar a la serie, nuestra historia urbana. Está bien. Bueno, ahí tú tienes que, en el caso de los franceses, bueno, en París, digamos, el Atelier Parisien de Urbanismo es como una entidad parecida a nuestra Corporación de Ciudad de Santiago, en el sentido de una entidad privada, jurídicamente privada, que preside el alcalde de París, que tiene un directorio mixto, y en la que generalmente hace todos los estudios sociales y urbanos que tengan que ver con el territorio de París intramuros, y que a su vez deriva después en los cambios, las propuestas, los estudios, lo que sea la normativa. Bueno, la cosa es que para ellos... Estos tipos se influyen acá en lo que está pasando. Entonces, ellos en este convenio que vamos con ellos, bueno, y tiene como finalidad el tema patrimonial. O sea, ya no solo como visión de obra, hay una conciencia de que efectivamente hay un patrimonio. Hay un patrimonio construido, no tenemos por toda la fineza del tema, pero hay una percepción, hay una cuestión más o menos clara. Todavía un tema que dentro de la municipalidad y visión de obra es bastante reducida en cuanto a su, digamos, instalación, digamos. Yeah. Pero sí es importante destacar que en ese poco está el director de obra, que va el director, está suscrita a uno que otro más elementos y no más. Claro. Pero está una voluntad de ir en esa línea de la dirección de obra, de explorar esa línea. Y por lado nuestro también entender que la ciudad no es una especie de plano en que todo igual y da lo mismo, da lo mismo lo que saque en una parte y en otra. En el caso de Santiago Poniente, en que efectivamente es un territorio que tiene una historia y una configuración que no es lo mismo, no es lo mismo y no da lo mismo hacer un proyecto aquí que allá. Como digo, por eso es que cuando voy a París en 93 y el director de obra me pide que yo vea los mecanismos, cómo generar con una entidad francesa un convenio y uno de los temas específicos es el tema patrimonio.
sea, yo parto con esa misión, ya tenemos en 93 claramente este tema del patrimonio, repito, aunque sea todavía incipiente porque somos pocos. ¿Y dejáis con pasaporte y No. Bueno, el cuento está que con el equipo francés recorrimos, según el equipo chileno también, que se Santiago Oriente, digamos, en el tiempo, digamos, manzana por manzana, y hoy día efectivamente el comienzo quizá bastante, todavía, como llamarlo así, bastante, no aleatorio, pero todavía incipiente como conocimiento, digamos, la idea era ir registrando en un papel, en planos catastrales y lanzada de forma sistemática. Todo el territorio y marcando uno por uno, entre otras cosas, los inmuebles que visualmente uno encontraba que tenían elementos de su composición de arquitectura o lo que fuera que podía tener valor, sin todavía darle un nombre específico. Y además los usos de suelo, entre otras cosas. La calidad de los espacios públicos, la material de las veredas, el tipo de árboles, fue un trabajo bastante amplio. Y ahí fue interesante porque justamente el equipo francés nos comentaba que el caso de París, aunque parezca sorprendente, ellos hacía no mucho tiempo que estaban también en esta dinámica de reconocer los valores patrimoniales de la ciudad de París. Aunque uno lo encuentre notable, efectivamente en el caso de París, estando yo en Francia, esa época de arquitectura, de hecho, había una normativa en muchos sectores que era, diríamos, bastante cercana a nuestras liberales normas chilenas en tema edificatorio. En consecuencia, también se han puesto a estudiar esta dinámica, porque en el caso de París también había comenzado a surgir dinámica ciudadana en defensa del patrimonio construido de sus barrios. Y entendido el patrimonio construido más allá de la catalogación técnica, me refiero al patrimonio en el sentido de lo que existe, patrimonio en el sentido del resguardo del tejido urbano y social que está en pie. Más allá de saber si es la categoría A, B, C o D, el tejido urbano es como el lugar donde yo vivo. ¿Me explico, no? Claro. Bueno, podría contarte que también ejemplo París, pero también será otro capítulo. Pero el cuento está que cuando llegan acá, claro, se encuentran con que es una temática que ellos están trabajando. Entonces, desde el punto de vista metodológico, para nosotros, para mí fue valioso porque salimos de la categoría que teníamos antes, que básicamente patrimonio era lo monumental. Claro. Era el elemento, ese elemento que si yo estoy frente a la Biblioteca Nacional, tiene una masa, tiene un hito. O lo que mencionaste en un momento también, como la firma. O la firma, o esa sería como otra creencia. Claro, o es obra de un arquitecto destacado en nuestra historia de arquitectónica. Y bueno, y los edificios religiosos, pero es lo monumental, lo que con los franceses aparece, pues de ahí aparece claramente el tema de lo que llamaríamos todo lo que era la arquitectura modesta. El reconocimiento que lo... Perdón, ¿arquitectura modesta es una categoría que ellos traen o tú lo nombras hacia la obra? No, modesta en el sentido de que ya no es solo el edificio monumental. Entiendo. Tampoco la otra, porque el otro elemento que cuando hablábamos de patrimonio, en esa pregunta tuya hace 20 años, también se admitía o se asociaba a lo patrimonial, si respecto a lo construido, lo antiguo. Claro. O sea, podría ser patrimonio una edificación antigua. Claro. Pero no una edificación moderna de la buena. Patrimonio tiene que ser algo muy antiguo. Sí. Y en el caso de Santiago, lo muy antiguo no existe. Digamos, o lo que queda, lo que hay siglo XIX, y algunas cosas por ahí, coronel nada más. Entonces era monumental antiguo y alguna firma ilustre. Con los franceses lo que aparece en consecuencia es que el patrimonio y el reconocimiento patrimonial del ámbito de la ciudad construida está también conformado y hay un reconocimiento de aquellos sectores, barrios o conjuntos de viviendas, por ejemplo, obreras, o vivienda de tipo social o lo que sea, que responden y dan cuenta de un modo de vida, de una sociedad, de una ciudad, en un contexto histórico determinado. Es como decir, a ver, tal iglesia, la iglesia, una bola X, San Saturnino, así, de Paso de Yungay,
o sea, tiene sentido su identificación como patrimonio, elemento, hito reconocible, identitario, en la medida que también se entiende que esa iglesia forma parte de una historia de loteo y de organización que conforma el barrio. O sea, digamos, no, es como decir, o sea, si usted mantiene y aísla lo monumental solo y todo lo demás desaparece, ese sitio pierde también sentido. Claro, claro. Hay una relación ahí de tejido, de historia urbana y social. Mucho más sistémica. Hay más sistema. Entonces, ellos explicaban cómo justamente, y por eso entonces que no es solo patrimonial, repito, lo que a primera vista podría serlo por sus características digamos, de construcción, o podríamos decir también no solo lo patrimonial en consecuencia de aquellas expresiones privadas de arquitectura de los segmentos más ricos, como Palacio Cauciño, sino que también es patrimonio, insisto, en la historia urbana y social de una sociedad, esos conjuntos de vivienda que la vivienda sola, aislada, a lo mejor no tiene mayor valor en sí misma, pero sí lo tiene el tejido completo porque, insisto, es una muestra, responde a una lógica de cómo la ciudad se construyó, cómo fue su loteo, cuál fue la tipología de casa, de elementos construidos. Entonces, y eso, si pensamos en el matadero, en el sur de Mate, que es el último sector que fue incorporado a esta lógica, y lo mismo, el matadero, si bien que hoy día no existe como matadero, generó todo un barrio. Claro. Entonces, hoy día hemos protegido a nivel regulador un gran conjunto de todas las porciones obreras que están asociadas a todo ese fenómeno industrial, que la fábrica de vidrio, la gota de leche, digamos, hay toda una dinámica de crecimiento industrial de fin del 19 comienzo del 20, en un sector que era puro potrero, digamos, son potreros, se urbaniza, se lotea, y se queda todo un área de obrera industrial. Entonces, indudablemente que el Hospital Borja Arriarán también, la Plaza del Barrio de Bogotá, entonces digamos, la población de Madrid, es todo un área que era el área popular proletaria de Santiago ciudad, incluso hasta bien avanzado el 20, hasta mediados los 20, que después además se va completando, se va combinando con viviendas particulares individuales de aspiracionales o de clase media aspiracional o también sector intelectual. Claro. Entonces, yo diría que dentro de lo que voy a decir del caso de este aporte francés está la mirada y la metodología, el rigor y la aproximación. Bueno, entonces, teniendo ese escenario, entra, y respecto a, siguiendo tu pregunta más antigua, indudablemente que todavía en Cineto con el Alpio trabajando acá, seguíamos siendo todavía una especie de iluminado o iniciado. Me refiero en general, ¿no? Otra comunidad a lo mejor, bueno, decíamos, se quedan callados, no sé mucho, pero digamos, es como, ahí está, estos niños están ahí, digamos. E indudablemente que en la medida que los procesos de estudios seguían adelante, había sectores que empezaban también a estar preocupados, que podían verse afectados, de personas del mismo municipalidad o de afuera que decían, pero ¿qué patrimonio si no hay nada? Aquí en Santiago no existe ninguna cuestión que valga la pena. Todo debiera, y hay gente que lo piensa hoy día también, ¿no? No tenemos nada que preservar, todo lo que tenemos en realidad es una porquería que echarla abajo, eso se mantiene. ¿Existen representantes sí, pero por supuesto. Claro, porque dicen, ¿qué vamos a estar protegiendo? ¿Qué es lo que tenemos patrimonio? Tenemos viviendas, por ejemplo, de albañilería simple de fachada, los medianeros son de adobe y la estructura interior es de palo con relleno de adobe también, otra cosa más. Los mármoles son falsos, son todo, efectivamente, es falso mármol, son hechos pintados perfectos, pero no es mármol. Así todo es como una arquitectura efectivamente ecléctica, siglo XIX, sobre todo, que transporta, digamos, a una especie de importación de los modos, los tipos de Europa a nuestro medio. La mayor parte mucho de Francia, porque París era la gran luz que iluminaba a todos. Y claro, entonces en esa transposición, también por temas de recursos, de falta de recursos distintos, de menos recursos, de idiosincrasia, lo que tú quieras, lo que si yo había tomado como ejemplo alguna tipología
francesa de piedra o de ballería, París más bien es piedra, acá se transformaba en adobe. Y los mármoles auténticos pasaron a ser aquí un repujado artístico con unos artesanos extraordinarios que lo hacían, pero no era mármol. Claro. Y sin embargo también la gracia del patrimonio nuestro es que eso nos refleja como sociedad, o sea, digamos, eso es también la gracia, que no es tampoco una transposición a la pata. Como pura. Claro, porque este traspaso además tiene modificaciones también en el diseño de la arquitectura, digamos, no es la copia feliz tampoco. No, son versiones, son versiones como adaptada a la propia local. Y adaptada a los recursos y las tecnologías y a nuestras capacidades nuestras tecnológicas, a nuestra idiosincrasia. Entonces, esa es la gracia, por eso que refleja, porque el patrimonio también refleja lo que es una sociedad y sus capacidades, su tiempo. Bueno, entonces Pero te interrumpo un poquito porque claro, ahora viene como la respuesta al aspecto patrimonial, ¿cierto? La has preparado en función de referir una serie de elementos que claro pueden parecer puramente contextuales, pero escuchándote con atención creo que son sumamente importantes de ser destacados, sobre todo en una reflexión sobre cómo se construye el patrimonio. ¿Te fijas? Porque lo que tú nos has contado hoy día, a mí me parece que es una especie de una historia, técnicamente le llaman una genealogía de la reflexión patrimonial. Porque de los componentes que nos has hablado, por ejemplo, yo he tomado algunas notas, aparece el rol de la autoridad municipal, ¿cierto? Activando un proceso ciudadano, o dando espacio para que se ejerza un proceso ciudadano. Que no tiene que ver con lo patrimonial, tú lo decías, pero tiene que ver con otras cosas, pero aparece como un ingrediente que va a componer este plato que vamos a recibir ahora, la cosa más patrimonial. Pero también aparece esa ciudadanía que se toma el espacio, que dice, bueno, hay que defender ciertas cosas, porque quiere mantener ciertas condiciones de vida que le parecen valiosas en relación a la dinámica que observa en la ciudad y en el entorno próximo. Pero también aparece la universidad. Tú mismo lo dijiste, la Católica haciendo un estudio previo, pero también esta universidad y esta facultad en particular haciendo estudios seccionales en un sector que después va a adquirir una relevancia en la actualidad, por ejemplo, en relación al tema patrimonio súper importante. No solo eso, sino que además tú mencionas la influencia internacional, así como el contacto con reflexiones dadas en Alemania, en Berlín mencionaste, y también en Francia, ¿cierto? Particularmente en París, transportadas, entre comillas, por ciertos mediadores, en este caso tú mismo, en el caso francés, ¿cierto? Traen a la reflexión nacional ciertas ideas, ciertas formas de valoración que acá eran eran completamente ajenas, o respecto de las cuales solo algunos pocos tenían alguna sensibilidad o afinidad, como era tu caso probablemente. Entonces, se empieza a esbozar una serie de componentes que todavía no estamos hablando de patrimonio, pero que son ingredientes sumamente importantes para entender cómo se va gestando, no de la noche a la mañana, sino que en un lapso de tiempo importante, la posibilidad de que aparezca la idea de patrimonio. Bien. Entonces me parece que hay que hacer ese punto también, dada esta conversación tiene intenciones de ser transmitida a los estudiantes, para que vean el valor que tiene esta reflexión que tú nos has hecho. El profesor alemán de Berlín con el cual estaba asociado al equipo de Chile es Trier, que es Hans Trier. Bueno, entonces en este contexto efectivamente que ya están los franceses, nos encontramos, por decir yo, pero digamos, para hacerlo más plural. Tú ya eres más bien, tú un par más allá. En la necesidad, frente al enfrentarse con posturas que te dicen que no hay nada que valga la pena, dentro de la municipalidad, con el por supuesto fuera, la necesidad, dijimos nosotros, tenemos que ser capaces de construir un discurso ideológico respecto al patrimonio. Y además buscar, eso va a venir después en el transcurso de lo que te voy a decir ahora, cómo objetivizar en lo posible la manera o la forma para poder determinar si este bien es o no patrimonial y en qué categoría podría ser.
Porque parte también de la crítica era efectivamente que no podía, y estábamos de acuerdo, no podíamos decir esto es patrimonio porque es lindo, o me gustó, como dice, yo creo que, o sea, digamos, probablemente muchas veces un ojo en la vez que se va haciendo como más experto el ojo, tú probablemente vas identificando cosas y que razonablemente otros ojos van a compartir tu mirada, pero digamos, entonces y ahí viene entonces un estudio a mediados de los 90, 96 no sé qué, que le encargamos a la misma Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, y la cual, entre otros académicos, los que yo recuerdo, participó Mario Torres, Antonio Saadi, Pablo de la Llera, bueno, Manuel Fernández. Le encargamos un estudio, y creo que es el único estudio que se ha hecho de ese tipo en Chile hasta el día de hoy, digamos, que fue un estudio para definir conceptualmente qué es el patrimonio, qué es lo que entendemos por patrimonio. Entonces ese estudio lo que apuntaba era a construir justamente una elaboración discursiva, teórica, conceptual, un discurso con una capacidad ideológica, por así, de manera tal de hacer frente a quienes también exponían su visión de que no había nada que proteger y que lo único que tenía que mandar el mercado inmobiliario al 100% y punto, digamos. Entonces, de tener una capacidad de debate, de tener construir una mochila de conocimiento y de una capacidad de decir, bueno, esto es y razonadamente, y no porque se me ocurre. Claro. Y en ese proceso con esta estructura de Chile, siendo yo la contraparte, con otra arquitecta de 100 minutos en la municipalidad, yo ahí estaba metido en una unidad que se creó, se llama Estudio Urbano. Estaba a cargo de esa unidad. Con María Elena Zúñiga, que hoy día trabaja en el programa del PNUD en África. Bueno, con ellos dos, al equipo de la Chile, me acuerdo de una reunión aquí en la facultad, le planteamos que queríamos que en el marco de ese estudio elaborar una matriz de evaluación que permitiera, a través de distintas entradas, poder mejor, una especie de herramienta que a la persona que el de terreno que tuve que hacer la pega está de ir registrando, ir definiendo y ya precisando, porque te dije, la primera, todo ese recorrido a pie, íbamos a poco identificando todo aquello que tenía podemos decir que para los franceses tenía un valor, digamos. Pero esto otro lo que buscaba era hacer una repasada, eventualmente dejando fuera uno y de algún modo viendo cuáles son las capas, los distintos niveles de aquello que aparece como una pieza única y realmente excepcional, o sea, que tiene una categoría más alta y así, de algún modo ordenar ese análisis. Sí. Y además generar un proceso de tipologización, que también se hizo. Todo esto, por si acaso, está plasmado para los que les interesen, y no es publicidad, el libro que hicimos justamente al final de este proceso con los franceses, que se llama Santiago Poniente, Desarrollo Urbano y Patrimonio. Entonces, ese estudio de Chile fue muy importante, repito, porque dio una serie de elementos teóricos conceptuales, la matriz también, aun cuando la matriz, para ser franco, resultó en una realidad práctica muy compleja de aplicar. Para poder aplicarla se requería de un equipo de gente de terreno que hay que formarla con un curso claro, de agua. Sí. No era así. Entonces, claro, casi como todos con más gente. Hubo que hacer un trabajo no digo simplificación, pero de reducción de elementos. Claro. Y el libro que veo que recoge todo esto que he estado contando hasta ahora, Santiago Poniente, Desarrollo y Patrimonio, es justamente, lo digo por qué, porque por algo se llama desarrollo urbano y patrimonio. Es decir, frente a los elementos críticos, internos y externos, de ayer y de hoy y de mañana, era el sentido que la defensa, o sea, el reconocimiento de lo patrimonial de la ciudad, de un barrio, no era en contraposición al desarrollo urbano. Es decir, el desarrollo urbano, dentro de los componentes del desarrollo urbano se encuentra lo patrimonial como parte integrante de él. No es como una dicotomía, usted quiere parar todo,
O sea, desarrollo urbano versus patrimonio. No, no es así. Lo que nosotros planteamos como postura es que a nuestro entender es la amalgama, la confusión entre crecimiento y desarrollo. Crecimiento se puede medir cuantitativamente. ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cuántos permisos? ¿Cuántos derechos municipales? ¿Cuántos pisos? Lo que quieras. Entonces, eso es crecimiento. Es como a un niño chico, si uno tiene un niño y va midiéndole en la pared con la tabla cuántos centímetros creció por mes. Pero eso no significa que ese niño se esté desarrollando, en el sentido de que está creciendo. El desarrollo tiene que ver mucho más con elementos cualitativos. Estoy feliz, vivo mejor, cuál es la calidad de vida del barrio, cuál es la habitabilidad, cuáles son las condiciones socioeconómicas, culturales, ¿me entiendes? O sea, para nosotros lo patrimonial es un insumo del desarrollo urbano en la medida que es capaz, en consecuencia, ese desarrollo y cultivación del desarrollo, de ver de qué manera se articula la necesaria renovación de los barrios con elementos nuevos, sin que eso signifique arrasar y destruir las bases, los cimientos en los cuales ese sector se fue construido y que le da de algún modo su línea de vida en el tiempo y que permite que efectivamente yo me reconozca en mi ancestro. O sea, es una combinatoria y eso implica en consecuencia, como desde el punto de vista de lo nuevo, indudablemente implica algo que a los inmobiliarios no les gusta, que probablemente edificaciones que pueden ser contemporáneas, pero que te lleva una normativa que no permite maximizar utilidades acomodé, porque implica probablemente el respeto de la escala barrial, de la relación de altura con la calle, de visualidad, de luces, de todo eso, te lleva finalmente a una tipología probablemente de lo nuevo que más o menos tiene una sintonía, ¿no es cierto?, con el entorno construido preexistente. Y además la puesta en valor de todos aquellos inmuebles conjuntos individuales que le dan de algún modo a todo eso un sentido. Que por lo más todo este cuento, para que ustedes sepan, no es ningún invento nuevo tampoco, porque la verdad que de algún modo, y eso también que creo que fue el lado francés, es algo que se practica en distintos países europeos hace mucho tiempo. El caso francés, si quieren, no sé si por la hora aquí veo que el camarógrafo puede estar un poco inquieto ya. El caso francés, digamos, yo diría que el corte de cinta de esto es básicamente más o menos en la década del 60. Porque fue gracias a André Malraux, que sacó la primera ley de patrimonio en caso francés, porque después de la guerra la lógica era demolir y construir. Y de hecho se demolía y se construyó el centro histórico completo, digamos, o gran parte. Digamos. Y con Malraux se da un giro, aparece esta primera ley y aparece ahí de forma sucesiva un conjunto, digamos, de programas públicos estatales franceses que van a ir en la línea de la recuperación de lo que existe y no de su demolición. E incluso hay programas que se logran detener, existe intervenciones en el centro histórico urbano en Francia que finalmente no logran llegar a la etapa última de arrasar con todo y de algún modo se introduce el concepto más bien de regeneración barrial, de reestructuración barrial, de remodelación, ustedes quieran, pero ya no llegar con un bulldozer y volar con todo, que es lo que está ocurriendo. Sí. Entonces, en el caso de este circuito hay un corte claramente de los años 60. Y en el caso de París, no digo que sea como la línea exacta, pero me tocó estar en mi infancia. Había una normativa, por ejemplo, en el sector que se llama Canal San Martín, que permitía construir subir en altura las torres saliendo de la línea de edificación hacia adentro. O sea, yo me he retranqueado con mi edificio metiéndome para adentro y ahí puedes subir en varios otros pisos más. Si tú vas a ese sector de Canal San Martín hoy día y hay algunos tramos, es como un diente así, porque claro, al romperse la línea de edificación, o sea, que a la calle, la que configura el espacio público, tú tienes unos dientes, una especie de entrante y aquí una torre atrás. Entonces, pero cuando estuve, como digo, en mi caso, para mí por lo menos, hubo dos elementos de esto que estamos hablando que me pareció interesante
y por eso que digo, no estábamos tan espantosamente lejos de la dinámica que empezó a pasar allá, que fue una elección de diputados en Francia, con franqueza no recuerdo el año exacto, pero en un sector de París que está en el área de la Torre Montparnasse, el sector de Grenelle. Fue notable porque era un barrio que había históricamente sido más bien de derecha, de votación, siendo un tejido urbano bastante digamos, medio, no era un barrio de lujo. Y en la campaña, todavía me acuerdo que incluso hasta saqué diapositivas los afiches, sabía que el candidato de derecha, que el gobierno también lo era, apuntaba a la expropiación, a un proyecto de expropiación enorme que era construir la famosa radial Vercingétorix, del personaje de Galo. Yeah. Y una dinámica de renovación urbana a partir de eso enorme, de grandes torres, digamos, de oficinas y cosas así. Y me acuerdo un afiche pegado a los muros en que aparecía la parte de acá, digamos, el tejido urbano tradicional parisino típico de 7 pisos, viendo fachada continua, con techo así, y la chimeneita y cosas. Y al lado acá, enfrentando a esto, venía un gigante bulldozer que iba aplanando la ciudad, los barrios, y iba tirando para atrás torres. Y ese era el candidato, digamos, principio de político de derecha. Claro. Y el candidato socialista de la época, no con los nombres, más bien planteado lo contrario, era no a esta gran expropiación de la Vercingétorix, y más bien construir un urbanismo con los ciudadanos. Y el cuento de ataque fue histórico porque debe haber sido un sector que votaba, repito, básicamente por la mayoría de derecha, gana el socialista. Y el triunfo fue la defensa del barrio. Vieron al candidato natural de su sector como el promotor inmobiliario, era como el que estaba en el mundo de los inmobiliarios, que lo iban a arrasar con todo, y construyó una ciudad que no deseaban, la ciudad de Las Torres, sin tejido urbano, sin mallas, sin espacio, sin la riqueza que tiene el tejido urbano diverso. Y el otro caso fue en el sector del barrio que se llama Place d'Italie, que ya hay una cantidad de torres enormes, tuve que conocer, estando presidente de Francia Valéry Giscard d'Estaing, había un concurso que había sido público para construir una otra cantidad de torres gigantescas, tipo San Borja, pero más alta. Y sorprendentemente, creo que para muchos se produjo ahí una reacción ciudadana muy fuerte, contra. No queremos más, no queremos más torres, ni demoliciones, ni destrucción de barrios, por el estilo. Y yo diría, al igual que el presidente Piñera, con su administración, se saltó todas las reglas del juego y disparó barrancones. No voy a juzgar si está bueno o está malo, pero como y tampoco es una cuestión política, sino que, digamos, hace un acto político por el impacto que Barrancones puede tener en la Universidad de Valladolid. Giscard d'Estaing, también de derecha, frente a esta dinámica ciudadana, detiene el proyecto. Separa toda esta remodelación urbana de unas cuantas torres, saca las torres, nuevas torres, y ya van al nuevo concurso de arquitectura que lo gana el arquitecto Paul Saint-Parc. Y la propuesta de Paul Saint-Parc es igual construir la vivienda, por supuesto, pero a una escala parisina. Y nuevamente edificios de malla continua, con espacios comunes, con plazoletas, arma un tejido contemporáneo, pero ya no es la torre aislada, la barra de esos pisos y sacar el jugo al terreno, sino que es otra arquitectura. Y ahí hay un cambio, y hay un giro radical. Y el otro giro radical, que fue como en el año 70, es que por primera vez París va a tener un alcalde propio elegido popularmente. Porque antes el prefecto de París no tenía un alcalde mayor como tuvo después. Y eso en el marco de la descentralización del Estado francés, que desde el Estado se descentraliza el país hacia abajo.
te cuento todo esto, Luis, porque de algún modo, por eso, cuando llega la piedra aquí, en 93, no estábamos, pues estaba estudiante de macho, no estábamos tan lejos de esto otro que te hablo yo, que fue la década de los 80. Esto llegó atrasado, pero llegó, no es una historia que te diga, no, pero los franceses, claro, porque a mí siempre me dijeron, claro, París tiene patrimonio. Y no, en París también fueron movimientos ciudadanos crecientes hasta el día de hoy, que fueron cada vez más llevando a la autoridad política a entender de que ya no es cosa de pero entonces, si te leo, así como el subtexto que nos estás transmitiendo es que esa afirmación de lo patrimonial en Santiago y en París, ¿cierto? Pasa más por la ciudadanía que por los arquitectos. Yo creo que, o sea, es una combinación, porque por ejemplo en el caso, creo, al menos nuestro, creo que es una combinación en qué sentido, que como te dije recién, a mediados de los 90, los habitantes de sectores de sur poniente reaccionan frente a las primeras edificaciones de altura. No necesariamente, repito, no necesariamente quizás con un discurso tan construido de lo patrimonial, pero sí frente a los impactos que eso significa, claro. Esto. Pero por el lado nuestro, digamos, de la autoridad, quizás más de arquitecto, en el sentido de la lectura de que la ciudad tiene un valor que hay que preservar. El apoyo, diría, ciudadano de esta última parte. Sí. Yo por lo menos la leí, no digo que sea así, pero en lectura, digamos. Fue cuando, bajo la administración del alcalde Alcaíno, se quiso hacer un cambio del plano regulador en la avenida Portales, en que se iba a admitir subir parcialmente a alturas de los proyectos que se pudiesen hacer frente a lo que era el Parque Portales, para a su vez generar los recursos para completar el parque. Y curiosamente, o sea, para muchos fue una sorpresa que apareció toda esta entidad ciudadana que se había ido organizando en el tiempo y que duró el proyecto. Y para mí fue importante porque apareció una validación política de los ciudadanos de una iniciativa que habíamos partido mucho antes con el director de obra y otros pocos más, en un minuto que eso no existía a nivel de los ciudadanos. No sé si me explico, como incluso muchos criticaban estos cambios reguladores, diciendo que estábamos liquidando a las personas, a los barrios, le estábamos quitando la plusvalía que ellos esperaban de su terreno. Estábamos frenando el desarrollo urbano. O sea, que aparezca y o sea, lo que quiero decir es que cuando se ocurre ese tímido búsqueda de cambio normativo que permite una mayor altura, podría ocurrir lo contrario, que todos saltados aplaudiendo que claro. Bueno, por fin nos liberaron de esto iluminado del patrimonio y después de ese edificio. Y no, fue al contrario. Les ratificaron lo que ustedes venían. O sea, de algún modo se produjo eso. Sí. Y si tú quieres, para cerrar este capítulo, repito, el año 90, primera convención de Santiago, convocada por el alcalde Rabinet, surge el tema de, entre otros, claro. el tema de la vivienda. Y hay repoblamiento y los sentencias. El año 2000, así que podemos cerrarlo ahí, porque ha sido muy extenso, ya el año 2000, al término ya lleva 3 mandatos, porque fue designado primero, después tuvo 2 periodos sucesivos, se elabora la segunda convención de Santiago, frente a la cual, y aquí está en el CEDOC los documentos, se hace un documento en el cual aparece de algún modo lo ocurrido estos 10 años en distintas áreas, digamos. Y aquí, a diferencia del 90, aquí no hay, digamos, los insumos de lo hecho, o de lo que ha ocurrido, digamos. Pero la gracia del 2000 era la idea de generar los elementos para la elaboración de un nuevo plan de desarrollo estratégico de la comuna a los 10 años siguientes. Pero a partir de la discusión vecinal, del registro de lo que surgiera de los distintos grupos de trabajo de los vecinos, de su sistematización y clasificación, no a partir ya de un documento, una Biblia, sino que a partir de lo que surgieran, las temáticas que surgieran. Y eso fue bastante notable por las temáticas. ¿Por qué? Porque en el año 2000 lo que aparece con
fuerza y que creo que sorprendió a muchos de los que decían la cuestión, es el patrimonio. Surge con mucha fuerza, por ejemplo, la idea de está bien repoblar, pero no de cualquier manera. Aparece con fuerza en todas las comisiones, aparece con fuerza el tema de la protección patrimonial, de los barrios. Incluso me acuerdo uno que había puesto algo así como que había que traer arquitectos extranjeros para que entendieran esta cuestión y no los que estábamos, que éramos todos unos ignorantes. Pero que fue notable porque acá era la demanda de la traigan gente. Claro. Y acá está bien, pero no de cualquier manera. Y el patrimonio como un elemento central y la demanda del municipio de enfrentar y de ver mecanismos y formas de mejorar y respetar, resguardar el patrimonio. O sea, en 10 años pasamos de uno que no era tema, en 90, al 2000, que era uno de los grandes temas que aparece, una gran demanda ciudadana al municipio, tiene que ver con el patrimonio. Y también agregaría otra cosa interesante, que en todo este proceso del 90 hacia adelante, han habido sucesivos alcaldes de distintas tendencias políticas de opuestas, digamos. Pero sin embargo, de algún modo, el tema, este proceso que hemos hablado, de algún modo se instaló en la institución, o de algún modo se dejó, de algún modo se dejó seguir haciendo. El tema está que atravesó toda la administración municipal de todos los colores políticos y en ninguno esto se detuvo. O sea, el proceso, por ejemplo, de estudio plan regulador, incorporando inmuebles, todo, como la misma matriz del barrio de Santiago Poniente, siguió después con Santiago Centro, siguió enseguida con Santiago de la parte de Santiago Sur y así, hasta ahora con la actual alcaldesa Carolina Tobar, completar toda esta larga ruta con el barrio Mata Sur. Entonces también es interesante que se dio a pesar de todo y quizás porque los equipos técnicos también tuvieron continuidad. Claro. Y que mantuvieron, y se mantuvo una coherencia en el tiempo y una consistencia y una profundización en el valor de por qué se hacía lo que se estaba haciendo. Y al mismo tiempo lo interesante de toda esta dinámica es que al mismo tiempo Santiago Comuna pasó a ser una comuna que prácticamente no había demanda ninguna de vivienda, o muy poca, 90, a ser en todos los últimos años la comuna que más demanda por vivir tiene en todo el país, la que ha tenido más metros cuadrados construidos, la que tiene e incluso hoy día, para bien o para mal, justamente con datos que a mí me sorprendieron, de un proyecto nuevo en Copiapó con Portugal, no voy a decir la inmobiliaria para que no suene como propaganda, pero que por una persona municipal que me topé ahora recién y que ha trabajado mucho el tema de vivienda en la comuna, que es funcionario del municipio, departamento de beneficio en Copiapó con Portugal de 8.000 UF. Y eso lo encontré impactante porque de algún modo da cuenta de toda una dinámica que será motivo para otro tipo de análisis, pero que íbamos a llegar a esos valores y se vendió. Interesante. De un inicio en que la vivienda no era un tema ni existía posibilidad alguna en la comuna de Santiago. Y cómo, no obstante, ir cerrando espacios territoriales por la normativa más protectora, no han en ningún caso frenado, y al revés, yo diría que quizás hay sectores en que la gente busca vivir justamente porque sabe que hay ciertas condiciones de habitabilidad que le asegure que no va a tener una destrucción barrial de forma sorpresiva. Igual han ocurrido, me cogí de Santa Isabel para ver lo que es. Pero digamos, hay un proceso en temas de gestión interesante como historia de la comuna, este juego medio contradictorio, medio ambiguo quizás, de por una parte todo este proceso que permitió esta renovación urbana que hoy día la comuna de Santiago efectivamente superó más de 300.000 habitantes, aumentó más de 100.000 entre un censo y otro,
Creo que la gestión interesante es una experiencia que no deja de ser y que no se ha detenido, que ha continuado, con al mismo tiempo este proceso de creciente, repito, de esta territorialización creciente de lo patrimonial como el elemento fundamental de cualquier política urbana. Sí, un caso interesante, sí, está. Hay un juego, de cómo se articula hay una articulación conflictiva y asociativa, es como una mezcla. De hecho, me llamaba la atención muchas veces, tuve avisos de publicitario de un proyecto nuevo que se llama, pongamos, en República, Gesto, o donde sea, en que uno no ve en la publicidad del edificio nuevo, sino que ve todos los edificios patrimoniales que hay alrededor. Claro. Como si venga a vivir en el patrimonio. Exacto. O sea, el patrimonio se transforma en un elemento plus. Un valor, un atractivo. En un atractivo. Sí. Mm. Pero también tiene su lado B, que creo que había una pregunta por ahí, es que desde el punto de vista también ciudadano, yo diría que hasta el día de hoy probablemente gran parte de la dinámica ciudadana que se han organizado en torno a solicitar, exigir la creación de zonas típicas, más quizás que lo patrimonial de la mirada del arquitecto, ha sido la mirada, repito, de la defensa frente al desarrollo inmobiliario. Y ahí entonces cuando logran el objetivo de ser zona típica, la amenaza se detiene, pero ahí cabe en la cuenta que al hacer ese paquete de zona típica no es solo un título, no es solo una capa, un layer que congela a la inmobiliaria la cosa, sino que ahí muchos caen en la cuenta que yo quería agregar un piso más a mi casa y no puedo, porque es zona típica, porque fue parte de un conjunto que fue declarado porque justamente tiene esas características. O quiero pintar la fachada y tengo que pedir permiso al consejo. Entonces empieza ahí mucho a reaccionar, pero y empieza a haber un fenómeno complejo también de discusiones y al revés decir, escucha, o de repente algunos, no sé si lo dijeron, tenía expectativa de vender su propiedad algún día a un precio X y ese precio respondía cuando se puede sector, ¿no? Y hoy día no se puede, aunque él haya apoyado, hay temas de elementos de contradicción que son complejos a manejar. No, claro, o sea, si pudiéramos hacer la historia de estos, digamos, 25 años, ¿cierto? En la historia de la Comuna de Santiago sería, y de lo que ha pasado en torno a la reflexión patrimonial y a la creación, ¿no?, de patrimonio, claro, habría que entrar mucho más en el detalle justamente de esas tensiones, asociaciones, contradicciones entre tanto los actores como el tipo de categorías con las que se trabaja y se opera en la realidad para generar una defensa del barrio o atractivo en el barrio o desarrollo urbano. Al final es bien interesante la combinación de elementos. Ahora, yo diría que lo que sí es fundamental en todo este proceso aquí en otras partes del mundo es la voluntad política. Y eso es clave. Claro, eso por lo que decías tú, el tema de la continuidad, creo que da para otro capítulo, digamos, que tendría que ver justamente con pensar solo al interior del municipio, por ejemplo, en este caso, cómo se da una correlación de fuerza o qué es lo que pasa en la organización municipal para que un departamento, por decirlo así, se mantenga en el tiempo y logre profundizar su trabajo, cosa que no es habitual en las reparticiones públicas chilenas, en que con los cambios de autoridad, sobre todo cuando hay un cambio de color político, como decías tú, implica muchas veces cambio de la dirección de esas unidades, en fin, y por reorientación del trabajo, ¿cierto?, de las líneas de investigación o de ejecución que se están realizando hasta el tiempo justo antes del cambio. Entonces, en este caso, claro, sería muy interesante conocer qué es lo que pasó al interior del municipio para que se mantuviera esto, qué correlación de fuerza se tuvo que dar, independientemente del color político, al interior de la organización municipal, para que se mantuviera un trabajo, perdurara, se profundizara, ¿cierto? Y por decirlo así, el tema patrimonial, al menos en la reflexión del municipio, se mantenga por 25 años y se manifieste en situaciones como la que tú acabas de mencionar, un edificio patrimonial o publicidad inmobiliaria que apela al patrimonio del barrio, digamos, como atractor para la gente. O sea,
Yo creo que tu relato nos entrega muchas pistas de efectivamente todos esos componentes que participan de esta idea de patrimonio, nos sacan de esta figura, creo yo, de entender el patrimonio como algo evidente, simple, así como que está ahí y punto, y que no merece ninguna discusión, y justamente nos hacen ver que para que logremos ver algo como patrimonio, ¿cierto? Se tiene que dar una serie de condiciones complejas, digamos, organizacionales, políticas, ¿cierto? Conceptuales, sociales, en fin, para que eso se produzca. Y ahí, claro, hay otras discusiones también que tienen que ver con lo que hemos hablado en otras ocasiones, de por qué actualmente podríamos hablar de un estallido de la demanda por patrimonialización, ¿cierto? Como por decirlo así, este incremento exponencial de la defensa a las condiciones de vida, apelando al patrimonio, en fin, una serie de otros elementos que, sí, pero quedan para una serie de... Sí, no sé si usted, antes de terminar, porque ya estamos hablando del cierre, ¿no es cierto, señor conductor? No, para dejarlo simplemente, me gustaría que no quede lo dicho. Ya. Es que en ese proceso sin embargo, y tomando el tema político, sin embargo creo que a diferencia del camino recorrido por otros países, sobre todo europeos, antes digamos, en el caso nuestro sigue siendo, y no obstante toda esa explosión, todo lo que tú dices y todo lo que hemos hablado, Sí. el patrimonio patrimonial sigue siendo, no obstante, a mi juicio, un tema que no ha sido recogido realmente por la autoridad política pública, por los ministerios sectoriales correspondientes. ¿En qué sentido? En que no hay una política pública en Chile que apunte a cómo mejorar, recuperar el patrimonio existente. No existe. Toda la lógica en general, histórica nuestra, del sector ministerial, digamos, es la lógica de demoler y construir lo nuevo, la construcción nueva. Sí. Prácticamente ahora hay cosas nuevas, por ejemplo, si de pasaje hay cambios, pero no hay, cuando uno piensa en otros países, por ejemplo, existe desde hace mucho tiempo ya políticas públicas de subsidio directo al propietario, hay un conjunto de herramientas que hace que efectivamente lo patrimonial es un elemento central de una política pública de desarrollo urbano, de vivienda y lo. Aquí no existe, en Francia sí lo existe. Entonces, eso lleva a que tengamos otro elemento de contradicción en lo que hemos hablado. Por una parte tengo una mirada de la autoridad municipal o de los vecinos, los juntos, lo que quieras, para generar áreas protegidas, patrimoniales, pero no lo que le quieras poner. Sí. Pero ese mismo individuo, el que quiso ser declarado o el que no quiso, de repente te dice, bueno, ¿y usted hay alguna ayuda? Sí, claro. Porque Sí, al pasar ese patrimonio, legalmente el propietario va a estar obligado a la mantención. Exacto. Entonces te dice, bueno, si para la sociedad, si usted actúa como bien común, si para la sociedad es tan importante que este conjunto, este edificio se preserven, y que fuera el mercado inmobiliario del tipo tradicional de construir, dígame, ¿y qué ayuda me hace? ¿Cómo la sociedad va a contribuir a...? Claro, entonces el Estado chileno no tiene ninguna política de ese tipo, ninguna. Y salvo ahora recién, así con mucho force, algunas cosas han ido surgiendo gracias también a la presión municipal de Santiago de los IP. Yo creo que una gran deuda pública es que la respuesta del Estado a esa demanda ciudadana que tú dices, Sí. o una de las respuestas coherentes sería la creación o la generación de nuevas políticas públicas vía subsidios, y no tan estrecha tampoco de mente, sino que ser capaces de llegar, qué sé yo, a propietario. No por ser propietario no puedo tener un subsidio que mejore mi vivienda. Sí, lo que queda por ver también, digamos, como complemento a eso, es si acaso esta aspiración a la defensa por el patrimonio o este reconocimiento del patrimonio también es algo difundido entre la ciudadanía. Porque probablemente
o sea, no probablemente, cabe la pregunta, es posible hacerse la pregunta de si acaso esta defensa del patrimonio, la valoración del patrimonio es algo difundido en la sociedad y no es solo la estrategia defensiva de unos pocos que viven en ciertos sectores. No. Porque quizá si fuera eso, que no estuviera difundida, parece coherente no tener una política de Estado que apoye aquella situación, porque la mayoría de la gente no está interesada en esa defensa. O sea, hay distintos niveles, hay distintas escalas en las cuales desarrollar esa reflexión, y sería interesante conocer si es que hay, por ejemplo, estudios que te permiten saber qué valoración hay difundida en la sociedad respecto de esto, por ejemplo, del patrimonio intelectual. No, porque es que el tema casi que tú dices política pública, me refiero al caso, por ejemplo, francés o otros países. Hay programas estatales específicos de apoyo a la mantención. No, sí, lo entiendo. Pero no solo patrimonial, sí, de lo construido existente. Sí. En el caso francés hay toda una serie de políticas públicas de apoyo de recursos a las comunidades, a los edificios acogidos a la comunidad inmobiliaria que están en deterioro. El Estado actúa. Por supuesto. No deja que el edificio se derrumbe y se arruine. O sea, lo que va más allá de lo patrimonial, es la lógica, vuelvo a repetir, nuestra lógica ha sido, por razones de distinto orden que se llama otro programa, es favorecer al sector inmobiliario como acumulación de capital. Y ojalá se construya y se demuela, ojalá lo máximo. Sí. En circunstancias que políticas que fueran en el sentido de un apoyo a los propietarios de viviendas o de inmuebles sean patrimoniales o no sean patrimoniales, es decir, la política de apoyo a la preservación del stock construido existente, eso podría generar tanto más empleo que la construcción nueva tradicional típica de la torre que le gusta tanto a muchas autoridades. Y además sería una mano de obra mucho más abierta y diversa, porque implicaría renovar la capacidad de muchos oficios que desarrollan. Sí, no. Pero ahí son de también políticos, ¿cuál es la política pública que tenemos frente al territorio? La política pública frente a lo construido, ¿cuál es la sociedad que queremos? Entonces hay pertenencia de otra punta más en la cual una de esos elementos de esa discusión es el tema patrimonial. Claro, y el uno de ellos. Claro. Bueno, tenemos una serie de temas para seguir ahondando en futuras conversaciones y podemos bueno, espero que no haya sido una serie de espero para los que ven, los que lleguen a ver esto sea más bien motivo de, digamos, ojalá despierta al menos la curiosidad en este tipo de debate. Yo creo que sí. Gracias, doctor. Muchas gracias.